Bueno, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a dar las respuestas y explicaciones del examen sumativo en el área de anatomía. Pregunta 73. La aorta distribuye sangre oxigenada a todo el organismo. ¿Esto se produce cuándo? Cuando nos referimos que la aorta está distribuyendo sangre oxigenadas y en las alternativas vemos eh, alternativas que se refieren al corazón como tal. Entonces nos estamos refiriendo a la fase 3 del ciclo cardíaco, que es la fase de eyección. Vamos a leer las alternativas. Dice, las válvulas semilunares se cierran. Las válvulas semilunares son las que se están mostrando en este momento con el mouse. Son aquellas que van a separar el ventrículo izquierdo de la arteria aorta, sean las válvulas semilunares aórticas. Por ende, si estas válvulas estuvieran cerradas, no se puede dar la eyección. No es una de las claves. El corazón está en sístole ventricular, así es, porque como bien sabemos, sístole significa contracción, y cuando los ventrículos se contraen se produce la eyección o la salida de sangre. Esta es una de las claves. La presión de oxígeno disminuye en el organismo, vamos a dejarla un segundo. Las válvulas semilunares aórticas se abren, por supuesto, se tienen que abrir para que la sangre salga del ventrículo izquierdo a la arteria aorta. Y el corazón está en diástole. Diástole significa relajamiento. Si es que el corazón se relaja, obviamente no va a haber una fuerza contráctil que permita que la sangre salga, al contrario. Cuando el corazón está en diástole, que es la siguiente fase, pues se relaja y deja de expulsar sangre. La alternativa 3 decía, la presión de oxígeno disminuye en el organismo. Es lo que podríamos tal vez asumir como una hipoxia. Sin embargo, si nos vamos a la pregunta, dice, la aorta distribuye sangre. ¿Esto se produce cuándo? La hipoxia no es un requisito eh, para que la aorta distribuya sangre. Sabemos nosotros que el ciclo cardíaco es autónomo, el corazón nunca puede parar de bombear sangre, porque si no simplemente nos morimos. Entonces, si bien es cierto, la hipoxia aumenta el gasto cardíaco, pero no es un factor necesario para que se produzca, por ende no la tomamos en cuenta. La respuesta sería alternativa 2 y alternativa 4. 74. Dice, volumen aproximado de sangre que se expulsa en cada ventrículo por eyección. Bueno, esta pregunta es netamente teórica. Normalmente el volumen son 70 mililitros. Aquí podemos observar, para completar un poquito la pregunta, el gasto cardíaco, cuya fórmula es gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por el volumen que se expulsa en cada latido, y el volumen de cada latido es aproximadamente 70 mililitros. Multiplicando esto por la frecuencia cardíaca, cuyo valor normal se toma o se estima como 70 latidos por minuto, al multiplicar tenemos los 4000 mililitros por minuto, que son los 5 litros por minuto de sangre que bombea el corazón. 75. La ciencia que estudia las alteraciones de la función pulmonar es otra pregunta sencilla. Para resolverla nada más tenemos que analizar las raíces de cada palabra. Oftalmología. Oftalmo viene de ojos, por ende es la ciencia encargada de estudiar las alteraciones de la función del ojo. Neumología. Neumo es pulmón. Será la ciencia que se encarga de estudiar las alteraciones de la función pulmonar. Esta de acá es la clave. Nefrología. Nefros viene de riñón. Urología. Uro viene de orina, o en este caso del sistema urinario, ¿no? La ciencia que estudia al sistema urinario. Y otorrinolaringología. Aquí tenemos que diseccionar esa palabra. Oto es el prefijo de oído, rino de nariz y laringo de laringe. Entonces, el otorrinolaringólogo es el médico especialista encargado de estudiar y tratar las patologías a nivel del oído, de la nariz y de la laringe. ¿Y por qué se están relacionando estas estructuras anatómicas? Porque si bien es cierto, la nariz, la faringe y la laringe
pertenecen a las vías aéreas superiores, ¿okay? Las vías aéreas superiores. Sin embargo, la nasofaringe se comunica con el oído medio mediante la trompa de Eustaquio. Entonces hay una relación anatómica directa entre estas estructuras. Por ende, patologías de la región nasofaringea pueden afectar y complicarse mediante una infección en el oído. Por ello que se toma en conjunto todo esto para poder ser estudiado y ser tratado en medicina. De las siguientes características, ¿cuál no corresponde al pulmón izquierdo? Una impresión cardíaca sí lo tiene. El pulmón izquierdo tiene una impresión cardíaca ya que la parte del ápex contacta con la parte de la língula, que es esta región que estoy señalando con el mouse, contacta justamente con el ápex del corazón y por ende tiene una impresión cardíaca. Un lóbulo superior sí lo tiene. Tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo tienen lóbulo superior, en la figura de color naranja. Una sola fisura sí lo tiene. Porque si bien es cierto y si recordamos la estructura del pulmón, el pulmón derecho tiene lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, habrá en este pulmón una cisura oblicua o cisura mayor y una cisura horizontal o transversa llamada también cisura menor. Sin embargo, en el pulmón izquierdo tenemos lóbulo superior y lóbulo inferior y solamente presenta la cisura oblicua. Por ende, el pulmón izquierdo tiene una sola fisura. Un lóbulo inferior sí lo tiene de color verde, ¿ok? Pero el lóbulo medio, el de color rosado, es exclusivo del pulmón derecho. Por lo tanto, esta es la clave. 77. La sequedad de la boca puede deberse a una disminución de la actividad de la glándula, excepto. Aquí hay que tener bastante cuidado. Si bien hay alternativas, sin embargo, si somos estrictos, no debería haber alternativa. Vamos a analizar esta pregunta. Nos están preguntando por la sequedad de la boca. Sabemos que la boca se mantiene humectada por las glándulas salivales. Por ende, la sequedad de la boca puede deberse a la disminución de la actividad de alguna glándula salival. Dentro de las glándulas salivales tendremos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores son las que se encargan del 90 al 95% de la producción de saliva. Y son las tres que están de azul: parótida, sublingual y submaxilar. Parótida, el número 1, submaxilar o submandibular, que es lo mismo, y sublingual. Esas son las glándulas salivales mayores. Y las glándulas salivales menores se encargan del 5 al 10% de la secreción de la saliva. Y tenemos varias de ellas, entre las cuales están las linguales y las de Banding y Nunn. Sin embargo, hay que tener presente lo siguiente. Si bien es cierto, estas tres son las que secretan la mayor cantidad de saliva y estas solamente un 5%, pero la teoría nos dice que si bien las glándulas salivales menores secretan solamente un 5% hasta un 10% de saliva, una muy pequeña cantidad, estas glándulas tienen la característica de que constantemente están segregando saliva. Por ende son las que se encargan de mantener húmeda y mantener lubricada la boca. Si fuéramos estrictos, ninguna de ellas es alternativa, ninguna de ellas es el excepto, ya que todas se encargan de humedecer la cavidad bucal. Sin embargo, debido a que no es obvio de que ustedes no conocen esto, ya que no se les coloca en los libros, no es información que se maneja a nivel pre, asumimos pues que los exceptos serían las que menos producen. Por ende serían linguales y de Banding y Nunn. Esas dos serían la clave, la respuesta. Otro acápite más es que las glándulas de Banding y Nunn son las mismas glándulas linguales, sino que las glándulas linguales tenemos glándulas linguales anteriores, glándulas linguales posteriores.
Las glándulas linguales anteriores reciben el nombre de Devandin y Nun. Por ende, 4 y 5 serían lo mismo, y si se excluye una, se tiene que excluir la otra. La clave sería 4 y 5. 78. Cuando una persona ingiere sustancias irritantes, la capa del estómago que se inflama en un primer momento es... Acá estamos observando un corte histológico del estómago, ¿ok? Esta es la región interna y esta es la región externa. Observamos que toda esta región es la mucosa, la región interna. Luego seguirá pues las siguientes capas: submucosa, túnica muscular, capa serosa, que no es otra cosa que el peritoneo. Por lo tanto, la zona que tiene contacto con la sustancia irritante, por ejemplo, si nosotros ingerimos ají, ¿no? Algo que es cotidiano, pues esta sustancia irritante en un primer momento inflamará la superficie con la cual contacta, que es la mucosa gástrica. Esa sería la clave. 79. Cuando un varón recibe un golpe debajo de la pelvis, las estructuras genitales que pueden inflamarse por el traumatismo son excepto. Para esta alternativa tenemos que conocer la ubicación de las siguientes estructuras. Testículos, observemos dónde están, ¿sí? Superficiales. Pene, se encuentra aquí. Escroto, la bolsa que está conteniendo a los testículos. Y epididimo, que es esta región, se ubica supero-posterior al testículo, pero también se encuentra debajo del escroto. Próstata ya tiene una ubicación mucho más interna, debajo de la vejiga, encima del diafragma urogenital. Entonces, si nosotros recibimos un golpe en esta región, ¿ok? Debajo de la pelvis, que sería todo esto, si recibimos un golpe, lo más probable es que se afecten o se inflamen los órganos que son más externos. Dicho sea de paso, el pene recibe buena parte del golpe, el testículo también, y el epididimo por su posición también puede recibir parte del golpe, y el escroto obviamente que los está cubriendo. El excepto sería aquel que es el más interno, por ende la clave es la B, próstata. 80. La región medial cóncava de los riñones, donde se localizan los vasos sanguíneos y emerge el uréter, se denomina. Y se están refiriendo a esta región. Aquí observamos a los vasos sanguíneos, a la arteria renal y a la vena renal, y la salida del urétero. Bueno, de la pelvis renal que se convierte en urétero, ¿no? Anatómicamente, como se observa en la imagen, el riñón posee un polo superior, un polo inferior, una cara anterior, la de adelante, por atrás estará la cara posterior, un borde lateral convexo y un borde medial cóncavo. Sin embargo, esta región cóncava de su borde medial tiene un nombre especial y se le llama, aquí está en la imagen, ilio renal, que es la región por donde está ingresando tanto vasos sanguíneos y está saliendo el urétero. Por ende, la clave es la D. El corpúsculo renal es el corpúsculo de Malpighi. Está formado por el glomérulo y por la cápsula de Bowman. El cáliz es el origen del sistema pielocalicial o del sistema colector. Recordemos que la papila renal desemboca en un cáliz menor, el cual desemboca en un cáliz mayor, y el cáliz mayor a su vez desemboca en la pelvis renal, la cual se continúa con el urétero. Por ende, el cáliz ya es parte del sistema de conducción de la orina. La pelvis igualmente, el ilio, que es mi respuesta, y el uraco es un ligamento que sostiene a la vejiga. Es un remanente de un conducto embrionario que cuando el feto nace, ¿no? Este conducto embrionario que fue se oblitera y se convierte en un ligamento suspensorio. 81. Para que un varón sea considerado infértil, el valor de los espermatozoides por mililitro debe estar por debajo de. Una pregunta 100% teórica, la clave es por debajo de 20 millones de espermatozoides por mililitro de semen, se considera a un varón infértil.
82 son características de los testículos. Se desarrollan cerca de los riñones, así es. Observemos esta imagen que pertenece al libro Netter de embriología y observamos aquí señalado como kidney, que en inglés es riñón, y la glándula kidney, riñón y la glándula suprarrenal, y los testículos en una posición abdominal. Inicialmente los testículos se originan en la región abdominal, pero durante la vida fetal van descendiendo hasta que llegan a ubicarse en las bolsas escrotales. Aquí lo observamos. En la primera imagen todavía está en la región abdominal. En la segunda imagen ya está entrando a la pelvis, a la cavidad pélvica. Y en la tercera imagen ya está pasando por el anillo inguinal para ingresar y ubicarse en el escroto. Por ende, sí se desarrolla cerca de los riñones. En los testículos se produce la espermatogénesis, así es, en los túbulos seminíferos. Y dice, los túbulos seminíferos contienen a las células de Sertoli. Así es. Recordemos que los túbulos seminíferos van a contener a las espermatogonias, los espermatocitos primario, secundario y el espermátide, que cuando se libera forma el espermatozoide. Sin embargo, todas ellas son las etapas que atraviesa la célula germinal primordial hasta convertirse en un espermatozoide, pero quienes están nutriendo a estas células, a estos espermatocitos, son las células sustentaculares o células de Sertoli, que sí están presentes en el túbulo seminífero. 4. Descienden hacia el escroto durante el 10º mes del desarrollo fetal. Falso, desde que leemos 10º mes, ya que lo normal es que un embarazo dure 9 meses, ¿no? Si queremos ser más precisos, descienden hacia el escroto. El inicio del descenso ocurre entre la semana 11 y 12 del desarrollo fetal, ¿no? Aproximadamente al tercer mes, cuando el feto tiene 3 meses, ya está iniciando el descenso del testículo. Y cuando nace ya debe haber descendido totalmente. 5. Promueven el desarrollo de los caracteres femeninos. Falso. El testículo produce testosterona y la testosterona se encarga netamente del desarrollo masculino. Clave 1, 2 y 3. Pregunta 83. En la implantación del blastocisto, una parte del endometrio se modifica denominándose decidua. Respecto a ello, bien, aclaremos algo. La decidua es el endometrio de una mujer gestante, según lo refiere el diccionario médico Dorland. Vamos a ir leyendo y luego explicando. La decidua incluye todo el endometrio excepto la capa más profunda. La decidua basal se sitúa por debajo del embrión. La decidua basal se convierte en la parte fetal de la placenta. La decidua capsular se sitúa encima del embrión. Las vellosidades coriónicas crecen en la decidua parietal. Como habíamos dicho, la decidua es el endometrio de una mujer gestante y tiene 3 partes. Decidua basal es aquella que se está relacionando con el corión frondoso y por ende ambas estructuras formarán la placenta. La placenta, como bien sabemos, se compone de una parte fetal, el cual deriva del corión frondoso en color amarillo más intenso y de la decidua basal, que es el componente materno. Entonces tenemos un componente materno llamado decidua basal y un componente fetal llamado corión frondoso, que en conjunto forman la placenta. Pero también tengo una decidua capsular y es aquella que está revistiendo por fuera a la cavidad coriónica, la cual contiene a la cavidad amniótica. Y la otra, ambas, decidua basal y decidua capsular, se están relacionando al feto o al embrión. Y la parte que absolutamente no se relaciona con el feto ni embrión es la decidua parietal, que es todo el demás endometrio, que no es ni la decidua basal ni la decidua capsular. Vamos a las preguntas. Dice, la decidua incluye todo el endometrio excepto la capa más profunda. Es cierto, ya que esta decidua, luego del parto, se
se elimina, se expulsa mediante un proceso que se llama alumbramiento, en el cual se expulsan todas las membranas fetales, incluyendo a la decidua. Sin embargo, la capa más profunda permanece porque es la capa basal la que se encarga de volver a construir el endometrio luego de que ha sido prácticamente expulsada o expulsado gran parte de él. La decidua basal se sitúa por debajo del embrión. Si es que fuera correcta, la decidua capsular se sitúa encima del embrión. Si nosotros tomamos como eje al embrión y la decidua basal se sitúa por debajo, la decidua capsular se tendría que situar por arriba. Puede ser cierta, ambas serían ciertas o ambas serían falsas, depende de cómo nosotros lo tomemos. No es tan precisa la alternativa, ya que si hablamos anatómicamente, en este caso, la decidua basal solamente en este caso sería superoposterior y la decidua capsular sería inferoanterior. Sin embargo, dejémoslo un segundo. La decidua basal se convierte en la parte fetal de la placenta, es falso. La decidua basal, de color verde claro, se convierte en la parte materna de la placenta. La parte fetal de la placenta está formado por el corión frondoso. Las vellosidades coriónicas, estas de acá, crecen en la decidua parietal, es falso. Las vellosidades coriónicas, que son estas que están formando el corión frondoso, crecen en la decidua basal. La decidua capsular es libre y la decidua parietal, habíamos dicho que es toda la decidua que no tiene absolutamente nada que ver con el feto. Como nos dan tres alternativas, las claves serían 1, 2 y 4. Y la última, son estructuras que se forman a partir del ectodermo. Recordemos que el ectodermo es una de las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y si nos vamos a las claves rápidamente podemos encontrar la respuesta sin necesidad de recordar todo el embrollo, ya que la alternativa 4, dermis de la piel, como bien sabemos la dermis es un tipo de tejido conjuntivo y todos los tejidos conjuntivos del cuerpo humano se originan del mesodermo, entonces la 4 no sería. Dicho sea de paso, si revisan sus cuadros de derivados de capa germinativa, está bien claro que dermis deriva del mesodermo, por ende no iría. Y si no va la 4, se descarta la A, se descarta la B, se descarta la C, se descarta la E y la única clave que tenemos es 1, 3 y 5. El oído interno deriva efectivamente del ectodermo. El tejido nervioso, aquí está primerito, deriva del ectodermo. Y aquí hay cierta confusión porque si bien se dice que todos los músculos del cuerpo se derivan del mesodermo, sin embargo es un poco complicado el desarrollo embrionario a nivel del ojo y por ende hay cierta región de los músculos internos o intrínsecos del ojo, que es el músculo ciliar, el músculo esfínter del iris y el músculo dilatador del iris, que hay cierta región que está influenciada por otras capas. Por ende sí lo vamos a considerar y como ya había mencionado, ya que la única clave posible es la D, ¿no? Bueno chicos, eso sería todo, muchas gracias.